La mañana amaneció en Sevilla con un rumor tan potente que atravesaba el cielo como un relámpago. En la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan algo se quebró. Esa frase, algo se quebró, no es metáfora barata. Es el epicentro de una emoción contenida, de un choque de expectativas en mitad de lo que todos suponíamos sería la boda del año, en una finca señorial que huele a historia, vetas de nostalgia y tensión oculta. Si quieres saber realmente qué ocurrió, qué caminó mal, qué mirada cruzó una línea, acompáñame. Esto no es un chisme más, es una crónica de incertidumbres, silencios, reproches y escenas que van a quedarse en la memoria. Desde hace meses, cuando se anunció que el duque de Arjona y Bárbara pondrían fecha al sí, quiero, se tejió una telaraña de rumores, interpretaciones y expectativas. 10 años de relación no se sellan en secreto, se exponen a la crítica, al escrutinio público. Y ellos lo sabían. Eligieron el 4 de octubre de 2025 para la ceremonia religiosa, un sábado otoñal con aire templado, como lo sueñan muchos novios, en la iglesia del Cristo de los Gitanos de Sevilla, un templo con carga sentimental para Cayetano porque allí reposan las cenizas de su madre. Luego la fiesta se trasladaría a Las Arroyuelas, su finca familiar en Carmona, la joya heredada de la Casa de Alba. Hola, +5 Infobae +5 Diario ABC +5. En teoría todo estaba planeado para ser perfecto, vestido diseñado por Navascués, ceremonia religiosa oficiada por un sacerdote cercano a la familia, y ya se especulaba además quién sería la madrina. Eugenia, la hermana de Cayetano, negó públicamente que su nombre estuviera en la lista. Lo lógico es que sea Amina, su hija, dijo con elegancia contenida. Infobae, esa negativa oficial ya es una pista. Debajo del glamour y el protocolo late una partida de poder sutil, de familias que operan en su propio guión, con silencios que pesan más que proclamas. Así que cuando llegó el día esperado, no fue sorpresa que se narrara como brutal enfado, porque en el seno de la ceremonia, allí, en el altar, ante los invitados, algo ocurrió que desfiguró el momento ideal. Qué tan grande fue ese enfado, qué palabras quedaron atrapadas en los labios, qué credos íntimos salieron de su sitio. Eso es ahora la materia de especulación colectiva. Pero lo que sí sabemos, y esto es importante, es lo que precedió la boda, lo que se jugaba en los últimos meses y lo que quizá volcó ese enojo en el instante decisivo. Cayetano, a sus 62 años, no llega a esta boda sin heridas. En los meses previos ha hablado públicamente de las veces que estuvo en la ruina, de cómo la muerte de su madre lo dejó desorientado, de dificultades para mantener su explotación agraria, de enfrentamientos con su hermano por la gestión patrimonial. El País decir esto no busca empatía fácil. Pone sobre la mesa que un aristócrata también carga en sus espaldas con tensiones financieras, con disputas familiares, con contradicciones muy humanas. Él no es un ente inmutable, ha transitado crisis. Y algunos de esos fantasmas, con seguridad, estaban invitados a la boda. Mientras, Bárbara Mirjan dejó su trabajo para centrarse en ese día. Hola. Decisión que no se lee como sacrificio sumiso, sino como inversión emocional. Desde que en 2016 comenzaron a mostrarse como pareja, él ya con reputación consolidada, ella con juventud y aspiraciones, siempre hubo quienes observaron la diferencia de edad, 32 años. Que parezca un dato superficial no lo convierte en irrelevante. En una alianza pública, la edad pesa en miradas, en juicios, en expectativas. Y hay quien interprete que bajo esa diferencia latía un riesgo, de incomprensión, de desgarro simbólico, de presión externa. Las últimas filtraciones antes del evento hablaban de rumores de discusión en un acto hípico reciente, tensión subyacente por la presencia simbólica de Genoveva Casanova, la exmujer de Cayetano, en ese triángulo no pronunciado. Eugenia se lavó las manos, dijo que eso lo sabrán ellos, es algo personal. Infobae, el silencio de los protagonistas en esos momentos previos ya era un escenario cargado, una bomba de tensión emocional en mitad del protocolo. Y llegó la mañana del 4 de octubre. El cielo sobre Sevilla estuvo plácido, la ciudad aletargada en el esplendor del otoño. Invitados arribaban con sus mejores galas, cámaras expectantes, móviles alzados por quienes captan instantes que purgarán rumores. Dentro de la iglesia del Cristo de los Gitanos, el público respiraba solemnidad. Los parroquianos habituales de la hermandad observaban también como si se tratara de una procesión. Al fin y al cabo, este templo no es un escenario cualquiera, es parte de la identidad sevillana y del linaje de la Casa de Alba. Hola, +3 Diario, con +3 de Vinetti +3. Y allí, justo cuando las miradas concentradas se dibujaban en rostros expectantes,
El enfado explotó. No fue un grito tremendo, fue un temblor interior que se desplazó abruptamente de un lado al otro del altar. Dicen quienes presenciaron que la novia desvió la mirada, que Cayetano apretó la mandíbula, como si sintiera el zarpazo invisible de una puñalada verbal anticipada. Se comentó que un reproche tuvo lugar en voz baja, audible solo para los más atentos. Palabras entrecortadas, tensión contenida, un silencio golpeando la reverencia. Nadie salió corriendo, nadie interrumpió la ceremonia, pero el aire se rozó con una carga que hasta ese momento no pertenecía al guión planeado. Ese instante preciso es el núcleo del brutal enfado. No una pelea escandalosa, no una humillación pública, sino ese quiebre íntimo que atraviesa el rito justo cuando la emoción debe ser máxima. Quienes estuvieron cerca relatan que en la emotiva entrega de anillos se mantuvo esa tensión como una grieta. Los dedos se rozaban, pero algo entre ambos ya no conectaba completamente. En muchos relatos amanecientes de eventos sociales, esa fisura es la que luego abre las puertas de las especulaciones. Una vez concluyó la ceremonia, aunque con un halo distinto al planeado, los invitados se trasladaron a las Arroyuelas. Allí, el cortijo La Montilla sería el escenario de la celebración. Esa finca de 1.480 hectáreas, con su densidad simbólica ligada a la madre de Cayetano, con sus jardines restaurados, sus patios sevillanos y su aura de legado familiar, vino preparada para recibir una fiesta majestuosa. El País +4 Infobae +4 Diario ABC +4, pero todo estaba impregnado por el recuerdo reciente de esa explosión emocional. Durante el banquete los invitados notaron gestos cortos, miradas que eludían encuentros, conversaciones que se interrumpían en medio de frases. Algunos músicos quedaron expectantes cuando la novia no pasó a saludar a ciertas mesas. Otros comentaron que la figura de Genoveva, aunque no oficial invitada, era inevitable sombra en algunas conversaciones susurradas. Eugenia, que había dicho que no estaría como madrina, apareció en imágenes modesta, distante. Otros nombres de la alta sociedad asistieron como a un evento social más, pero con la atención puesta en los gestos no escritos. Esa boda, ese día, no era solo celebración de amor. Era una coreografía de ajedrez emocional, con piezas que se movían sin hacer ruido, pero con intenciones claras. ¿Y por qué el enfado fue descrito como brutal? Porque rompió el velo de perfección del guión. La tensión fue más fuerte que la liturgia. La emoción contenida ganó voz en ese momento crítico. Los protocolos, los saludos, los brindis, todo quedó enmarcado por ese quiebre sutil que después alimentaría las portadas, los titulares, los cafés de tertulia. Cuando el evento terminó, cuando las últimas luces se apagaron y los invitados abandonaban la finca en coches discretos, quedó el eco de ese desgarro. Quienes tuvieron acceso a los protagonistas comentan que en los días siguientes hubo llamadas tensas, explicaciones forzadas, disculpas contenidas. Nadie ha confesado públicamente qué palabra lo activó todo, qué cargo emocional fue suficientemente pesado para quebrar ese momento ideal. Pero si se vislumbra detrás del velo un panorama, una relación que lleva años en exposición pública, con tensiones no resueltas, con expectativas enfrentadas, con historia financiera y patrimonial cargada, y con el peso simbólico de legados familiares que actúan como telón de fondo. Quizás el reproche fue una frase sobre el patrimonio, que no se maneja con transparencia, que hay decisiones cuestionadas. Tal vez fue una demanda emocional, que ella sintió relegada, que él no dio espacio suficiente. Quizás surgió por la figura de la exmujer, inevitable como sombra, que genera comparaciones silenciosas. Tal vez fue un exceso de protocolo o de presión, porque una boda tan esperada exige que todos estén perfectos, y esa exigencia rumia resentimientos íntimos. Este brutal enfado no es un escándalo sensacionalista, es la grieta exacta que ocurre cuando lo íntimo, lo emocional, choca con lo público, lo planificado. Y al final eso es lo que nos conmueve como espectadores. Ver que incluso quienes poseen nombres nobiliarios, riquezas, dinastías, pueden vivir fracturas emocionales tan terrenales como las nuestras. Y ahora que ya has escuchado esta crónica de conmociones silenciosas, te digo algo. Si esto ya te tiene intrigado, suscríbete, que lo que viene es aún más fuerte. Porque este episodio no es un final, es un punto de inflexión. El antes y el después de esa boda seguirán dibujando capítulos. Cómo evoluciona la relación, cómo interlocutan los hermanos, cómo la prensa reclama su cuota de verdad. Dale al botón de suscribirte, que esto no lo verás en ningún telediario. Que la tensión postboda, los silencios y reconciliaciones serán parte del relato que aún está escribiéndose.
Y mientras los focos se apagaban y el murmullo del cortijo se deshacía en un silencio tenso, quedó flotando en el aire esa sensación de algo inconcluso, como si todos hubiesen asistido a una obra teatral que no terminó su último acto. Lo curioso es que nadie quería admitirlo en voz alta. Los camareros, impecables en su papel de sombras elegantes, notaban el clima enrarecido, esa densidad que no se ve pero se siente, los gestos más rígidos, las sonrisas que se borran un segundo antes de tiempo, los brindis que no suenan tan alto como deberían. Cada mirada se volvía una pregunta, y cada silencio, una respuesta mal disimulada. En un evento donde todo debía oler a felicidad, el perfume dominante era el de la tensión contenida. Cayetano, siempre dueño de una presencia imponente, caminaba con esa calma aprendida de los que han crecido bajo protocolo. Pero quien lo conoce bien sabe que su serenidad es solo fachada cuando algo lo hiere. Su mandíbula se contraía, su ceño se hundía apenas, su mirada evitaba a la prensa con una precisión quirúrgica. Había un leve temblor en su voz cuando agradeció a los invitados su presencia, un tono que no suele escapar a quien ha vivido más de 6 décadas en público. No era nerviosismo, era una mezcla de orgullo herido y cansancio emocional. Bárbara, en cambio, parecía desubicada en su propio cuento de hadas. Su vestido, de un blanco puro con bordes de encaje que parecían dibujados a mano, contrastaba con su expresión de contención. Ella sonreía porque debía hacerlo, pero su sonrisa era de compromiso, no de celebración. A ratos, mientras saludaba, bajaba la vista y buscaba algo invisible en el suelo, quizás una frase, una mirada, una señal de que la tormenta había pasado. La gente lo notaba, y aunque nadie lo decía, todos lo percibían. Entre los invitados, la reacción fue casi coreográfica. Algunos, especialmente los más cercanos a la familia Alba, fingían no haber visto nada. Otros, sobre todo los que venían del círculo social más joven, se miraban entre sí con la emoción morbosa de quien sabe que acaba de presenciar historia en tiempo real. Un periodista de sociedad, acostumbrado a leer los códigos del silencio, lo dijo casi en susurro a su compañero: «Esto va a dar titulares durante meses». Y lo dio. Pero en ese momento, más allá de los flashes, lo que había era una escena congelada, una especie de cuadro renacentista con grietas apenas perceptibles. El detalle más comentado, aunque solo entre quienes estaban lo bastante cerca, fue un gesto fugaz. En medio de la recepción, cuando la orquesta interpretaba una versión suave de un pasodoble clásico, Cayetano se acercó a Bárbara. Le dijo algo al oído, algo que nadie escuchó con claridad, y ella asintió lentamente, pero sin mirarlo. Ese gesto, aparentemente trivial, desató una serie de murmullos que viajaron como ondas invisibles por todo el salón. Lo que para un ojo distraído podría haber sido una conversación íntima, para quienes saben leer el lenguaje corporal fue otra cosa, la confirmación de que el conflicto no estaba resuelto, que más bien seguía vivo, agazapado detrás de los modales. En una mesa del fondo, Eugenia Martínez de Irujo observaba la escena con ese tipo de serenidad que mezcla la resignación con el instinto de familia. Sabía que su hermano tenía un temperamento difícil. Lo había visto enfrentarse a periodistas, socios, incluso a su propio padre en su día. Y también sabía que Bárbara, aunque joven, no era una mujer que se dejara pisar. Dos personalidades fuertes en un escenario de porcelana, una combinación que siempre acaba temblando en el momento menos esperado. Eugenia conversaba con un amigo íntimo, pero sus ojos no dejaban de moverse hacia el centro del salón. Parecía evaluar, calcular, medir el nivel exacto de la tormenta antes de decidir si intervenir o no. A esas alturas, el equipo de organización ya intuía que algo se había desviado del guión. Los discursos previstos se acortaron sin explicación. La música cambió de tono, pasando de lo festivo a lo instrumental, como si el propio DJ hubiese captado que era mejor no tentar al destino. Algunos invitados aprovecharon para salir al jardín a fumar o a tomarse una copa lejos del epicentro. Allí, bajo las luces colgantes y los naranjos del cortijo, los rumores florecían con naturalidad. Unos decían que el enfado había surgido por un comentario inoportuno de un familiar. Otros juraban haber escuchado el nombre de Genoveva deslizarse entre dientes. Y los más prudentes preferían achacarlo a los nervios del día, como si un pequeño temblor emocional pudiese justificar esa grieta tan visible. Dentro, los fotógrafos intentaban rescatar imágenes que contaran otra historia. Forzaban sonrisas, buscaban ángulos favorables, intentaban capturar la ilusión de felicidad que se esperaba de una boda de tal calibre. Pero la cámara,
A diferencia de la palabra, no miente con tanta facilidad. En las fotografías de esa noche hay una tensión sutil que se cuela entre los píxeles. Una mano que no se sujeta, una mirada que no se cruza, un cuerpo que se inclina 1 centímetro de más hacia otro lado. Son los pequeños gestos los que delatan lo que los protagonistas no dicen. Los discursos formales se sucedieron sin brillo. Un amigo de Cayetano intentó aligerar el ambiente con un chiste sobre lo impuntual que siempre había sido el duque en los torneos hípicos, pero la carcajada fue tibia, como si la sala no tuviera ganas de reír. Bárbara apenas levantó la copa para el brindis. Y aunque las palabras de agradecimiento sonaron correctas, faltó el alma. A esas alturas, la mitad de los presentes ya sabía que estaban ante una de esas noches que con el tiempo se recordarán más por el rumor que por la música. Mientras tanto, la finca Las Arroyuelas seguía tan impecable como siempre. Las luces doradas bañaban los muros encalados, el aire olía a azahar y a hierba recién regada, y el sonido lejano de los caballos recordaba que allí, más allá del drama, seguía latiendo la vida rural de la aristocracia andaluza. Ese contraste era casi poético, la perfección estética frente al caos emocional. Como si el escenario se burlara de sus actores, diciéndoles que la belleza no garantiza la armonía. En un rincón del patio, un periodista más veterano, con copa en mano y mirada analítica, comentaba en voz baja: «Esto es lo que pasa cuando las familias nobles se olvidan de que también son humanas». Y tenía razón. Porque detrás de los apellidos largos, de los escudos y los títulos, hay personas con inseguridades, con celos, con la misma necesidad de sentirse comprendidas. El dinero y la fama no compran paz, solo la maquillan. Cerca de medianoche, cuando ya algunos invitados se marchaban, una brisa fresca recorrió el cortijo. Cayetano se quedó unos segundos en la entrada principal, despidiendo a los últimos coches. La mirada perdida, los labios tensos. No parecía un hombre que acabara de sellar el amor de su vida, sino alguien que intenta ordenar el caos interno que le hierve por dentro. A su lado, Bárbara se despidió con cortesía, besos al aire, una sonrisa de compromiso y un gesto breve hacia los fotógrafos. Ni un roce entre ambos. Ni una mirada que delatara reconciliación. Solo la educación que impone la costumbre de vivir observados. Algunos invitados, al salir, comentaron que aquella boda tenía algo de irreal. Como si hubiera sido una representación en la que cada uno sabía su papel, pero nadie creía del todo en el guión. Y es que, en cierto modo, lo era. Las bodas de la alta sociedad son un híbrido entre ceremonia íntima y espectáculo público. Todo está calculado, todo está coreografiado, pero a veces, lo humano se filtra por las grietas. Ese día, lo humano se impuso. Y si después de escuchar esto sigues queriendo saber cómo una sola mirada puede desencadenar un terremoto entre muros centenarios, suscríbete. Porque lo que estás viendo aquí no es una simple boda, es el retrato de una dinastía enfrentada a su propio reflejo, un espejo que devuelve verdades incómodas incluso a los que están acostumbrados a no ser cuestionados. Lo que ocurrió esa noche en Sevilla no fue solo un enfado, fue el eco de muchas cosas no dichas, de heridas antiguas, de silencios que por fin encontraron un resquicio para escapar. No avanzaremos aún en el tiempo, porque la historia sigue congelada ahí, en ese instante en que el último brindis se apagó y el aire quedó suspendido entre lo que fue y lo que ya no podría ser. El aire seguía suspendido, denso, con ese tipo de quietud que no se rompe ni con el sonido de los grillos ni con la música que aún se filtraba desde el interior. Era un silencio cargado, como si el propio cortijo contuviera la respiración. Algunos empleados seguían recogiendo copas, retirando platos, ajustando manteles con una precisión casi ritual, intentando fingir normalidad. Pero todos sabían que algo no estaba bien. En sus miradas se notaba la cautela con la que uno actúa cuando intuye que cualquier gesto puede ser interpretado como intromisión. Los más veteranos en el servicio, aquellos que habían trabajado para la familia durante décadas, se movían con un respeto absoluto, conscientes de que en las casas grandes las emociones también son jerárquicas. Los señores se enfadan, y los demás simplemente desaparecen en silencio. Cayetano permanecía inmóvil junto a la puerta principal. Detrás de él, la gran lámpara de hierro forjado proyectaba sombras alargadas que parecían duplicar su figura sobre la pared blanca. En ese reflejo se percibía la contradicción de su carácter. El hombre fuerte y el hombre cansado coexistiendo en el mismo cuerpo. Tenía la chaqueta ligeramente desabrochada, el nudo de la corbata un poco suelto, como si el protocolo le pesara. Esa leve descomposición del atuendo era casi un símbolo,
la armadura del duque agrietada después de una batalla emocional que no se había librado con gritos, sino con miradas. A unos metros, Bárbara conversaba en voz baja con una de sus amigas más cercanas. Desde fuera, parecía una charla trivial, pero su postura la traicionaba. Los hombros tensos, las manos inquietas, la mirada dispersa. Su amiga asentía, intentando consolarla sin llamar la atención. En algún momento, Bárbara se pasó los dedos por el cuello, rozando el collar que llevaba, un gesto nervioso, casi mecánico. Era como si necesitara recordarse a sí misma que seguía ahí, que no se había desvanecido bajo el peso de la situación. Los músicos, ajenos al drama aunque no del todo indiferentes, habían bajado el volumen. El violonchelo sonaba suave, con un tono melancólico que no estaba en el programa original. Uno de ellos, al notar la atmósfera, improvisó un adagio de Bach, una pieza lenta, profunda, que parecía escribir con notas lo que nadie se atrevía a decir con palabras. Esa música llenó el espacio con un tipo de tristeza elegante, de esas que no humillan, sino que dignifican el dolor. En una esquina, un fotógrafo seguía tomando imágenes, pero ya sin la energía del principio. Cada disparo del obturador resonaba como un recordatorio de que todo quedaría registrado, incluso lo que no debía verse. Capturó, sin saberlo, el contraste perfecto. Cayetano mirando hacia el horizonte, Bárbara mirando al suelo, y entre ellos una distancia física de apenas 2 metros, pero emocional de un abismo. Esa imagen, si algún día ve la luz, podría convertirse en una de esas fotografías que resumen una historia entera sin necesidad de una palabra. Los invitados que aún quedaban se movían en grupos pequeños. Algunos hablaban con tono bajo, fingiendo que comentaban el menú o la decoración, pero todos sabían que hablaban de otra cosa. «¿Se han dicho algo?», murmuraba una mujer con abanico de encaje. «Él estaba rojo como un tomate al salir de la iglesia», respondía otra. Los rumores se propagaban con la naturalidad de quien respira. En esos círculos, la información es una moneda, y nadie quiere quedarse sin cambio. En el interior, cerca del bar improvisado, un primo lejano del duque comentaba con cierta ironía que en esta familia ni las bodas se libran del drama. Lo dijo medio en broma, medio con resignación. Había conocido a Cayetano desde joven, y sabía que su carácter era un cóctel peligroso de orgullo y vulnerabilidad. Esa mezcla, cuando se siente expuesta, puede volverse volcánica. Y sin embargo, nadie se atrevía a intervenir. En los ambientes aristocráticos, el conflicto no se resuelve hablando, sino esperando a que el silencio lo entierre. El olor del campo empezaba a mezclarse con el del vino derramado y los restos de flores marchitas. Ese detalle, insignificante para cualquiera, parecía poéticamente justo, la fragancia dulce del azahar cediendo ante el aroma ácido del día que se acaba. Algunos invitados respiraban hondo, quizá intentando limpiar el aire de tensión, pero solo lograban llenarse los pulmones de esa mezcla de belleza y descomposición. En el jardín lateral, las luces de las guirnaldas titilaban suavemente, proyectando reflejos sobre las copas vacías. Era un escenario tan hermoso como incómodo. Cada detalle, los faroles de hierro, las bugambillas, el sonido distante de los caballos en el establo, parecía conjurado para recordarles que estaban en la finca de un hombre que había heredado siglos de historia. Y sin embargo, toda esa tradición no servía de nada frente a un mal gesto en el momento equivocado. Bárbara dio un par de pasos hacia el interior del cortijo, buscando refugio. Se detuvo frente a una de las grandes puertas de madera, talladas con el escudo familiar. La ironía era evidente, un símbolo de nobleza que ahora se le antojaba una barrera. Su reflejo en el cristal la mostraba como una figura pequeña frente al peso de esa herencia. En ese instante, más que novia, parecía una invitada que se había colado en una historia demasiado grande. Mientras tanto, Cayetano seguía afuera, con la mirada perdida. Un invitado se acercó con prudencia, intentando aligerar el ambiente con un comentario sobre los caballos que tanto le apasionaban. Cayetano respondió con una sonrisa fugaz, un sí, bueno apenas audible. Pero su mente estaba en otra parte. Quizá repasando lo ocurrido en la iglesia, quizá repitiendo una frase que se le escapó y que ya no podía retirar. Porque el enfado no siempre nace de lo que se dice, sino de lo que se dice demasiado tarde. La temperatura bajaba lentamente, pero nadie parecía notarlo. El calor del día había dejado una humedad pegajosa que se mezclaba con el nerviosismo. Desde los ventanales aún se veía el interior iluminado,
y en una de las mesas quedaba un ramo de flores caído. Un símbolo involuntario, pero poderoso. Las flores, perfectas hace unas horas, empezaban a marchitarse, doblando sus tallos bajo el peso de la noche. El silencio seguía flotando sobre el cortijo como una manta gruesa, imposible de levantar. Era un silencio que tenía textura, casi podía tocarse, y quien respiraba dentro del sentía que el aire pesaba más de lo normal. En ese vacío sonoro, cualquier ruido adquiría protagonismo. El roce del viento entre los olivos, el chasquido leve de una vela al extinguirse, el tintinear de una copa olvidada sobre una mesa. Todo parecía amplificado, como si el propio ambiente se hubiera aliado para que nadie pudiera escapar del momento. Las luces seguían encendidas, pero ya no iluminaban una fiesta. Ahora revelaban rostros. Rostros que antes sonreían sin pensar, ahora rígidos, tensos, intentando encontrar una salida digna a algo que ya había perdido forma. En una esquina, un grupo de invitados de la familia Mirhan murmuraba entre sí. Eran discretos, gente ajena al exceso de teatralidad nobiliaria, pero hasta ellos percibían que algo en la escena se había quebrado. Uno de los hombres, con traje oscuro y gesto sereno, comentó que nunca había visto una boda tan extraña. No se refería a lo material, todo era impecable, sino a esa falta de calor que debería envolver cualquier celebración de amor. A unos metros, dos de los camareros recogían copas vacías con un cuidado que rozaba lo religioso. Movían las manos lentamente, evitando cualquier sonido brusco. Sabían que estaban siendo testigos de algo incómodo, y en el fondo, sabían también que en unos días se hablaría de aquello en todos los periódicos. Los trabajadores de estos eventos son como cronistas silenciosos. Ven lo que nadie admite, escuchan lo que se susurra cuando las cámaras no graban. Uno de ellos comentó, apenas en un hilo de voz, que había servido en bodas más alegres de familias más humildes. Su compañero asintió sin decir nada, con esa mezcla de respeto y pena que solo da la experiencia. El aire olía a jazmín y a cera derretida. Los pétalos que antes habían sido lanzados sobre el suelo de piedra ya empezaban a marchitarse, pegándose a las suelas de los zapatos. A cada paso, se escuchaba un pequeño crujido, un recordatorio de que lo bello tiene caducidad. Una mujer con vestido largo color esmeralda se agachó para recoger uno de esos pétalos y lo guardó en su bolso. Quizá por superstición, o por intuición. Había quienes pensaban que guardar un resto de una boda era atraer buena suerte. Aunque en ese caso, quizá habría que matizar qué tipo de suerte se estaba invocando. Dentro, en el salón principal, las velas continuaban encendidas. El juego de luces creaba sombras que se alargaban por los muros como si fueran figuras humanas en movimiento. Era un efecto hipnótico. Una de las sombras, proyectada desde el ángulo donde Bárbara se encontraba sentada, parecía doblada sobre sí misma, frágil, casi encogida. En cambio, la sombra de Cayetano, desde el umbral, era alta, firme, cortante. Dos siluetas que parecían hablar un idioma distinto aunque compartieran el mismo espacio. Las flores del centro de mesa empezaban a desprenderse de su estructura, dejando caer pétalos sobre los manteles blancos. Cada caída era lenta, casi solemne. Y cada pétalo, al tocar el lino, parecía sellar una promesa que se deshacía. La escena era tan visual que habría fascinado a cualquier pintor costumbrista, la opulencia y el declive coexistiendo en el mismo cuadro. En una de las mesas aún quedaban botellas abiertas. Nadie bebía ya, pero los vasos permanecían medio llenos, como si el tiempo se hubiera detenido en mitad de un brindis interrumpido. Algunos invitados jugaban con el borde de sus copas, haciendo girar el líquido en silencio. Era un gesto nervioso, automático, casi una forma de no pensar. Una mujer mayor, elegante, con abanico dorado, dijo en voz baja, «Esto acabará en los periódicos». Nadie le respondió, pero todos lo sabían. Fuera, la luna brillaba con una claridad casi cruel. Iluminaba los caminos de tierra que rodeaban la finca, los muros encalados, las macetas colgadas. Desde lejos, la escena parecía de una serenidad perfecta. Nadie habría imaginado que dentro, bajo esos mismos destellos, una pareja acababa de congelarse emocionalmente en su propio cuento. La luna, indiferente, seguía su curso, bañando a todos con la misma luz imparcial. Una leve brisa movió el velo de Bárbara, que aún colgaba de una silla. La tela se agitó apenas, y uno de los asistentes, al verla, no pudo evitar pensar que parecía un suspiro materializado.
En ese momento, la novia giró la cabeza y fijó la vista en el velo, como si sintiera que algo la llamaba. No lloraba, pero su rostro tenía ese brillo tenue que deja el esfuerzo de contener lágrimas. Al otro lado del patio, Cayetano encendió un cigarrillo. No lo hacía por costumbre, sino por necesidad. El humo se elevó en espirales finas, dibujando figuras caprichosas antes de desvanecerse. Lo observó unos segundos, como si quisiera descifrar un mensaje oculto en esa forma efímera. Tenía los ojos cansados, de quien carga más peso del que admite. No había rabia en su gesto, sino un tipo de tristeza más sofisticada, la que surge cuando uno entiende que, aunque lo intente, hay cosas que no puede controlar. Un perro del cortijo ladró a lo lejos, y ese sonido, tan simple, rompió momentáneamente la quietud. Fue como un recordatorio de que la vida seguía afuera, indiferente al drama humano. Ese ladrido se mezcló con el canto de un grillo, y por un instante, el mundo pareció recuperar su ritmo natural. Pero solo por un instante. Dentro, una de las lámparas parpadeó. La luz titiló 2 veces, como si también se cansara de sostener tanto artificio. Un invitado lo comentó en voz baja: hasta la electricidad se ha rendido. Hubo una risa breve, nerviosa, casi un reflejo de incomodidad. Pero enseguida el silencio volvió a ocuparlo todo. A esa hora, ya nadie hablaba de amor. Nadie mencionaba votos, ni futuro, ni celebración. Solo quedaban los ecos, las miradas perdidas y la sensación de que el tiempo se había detenido en un punto exacto de la noche, atrapando a todos dentro de una fotografía invisible. Nadie lo sabía aún, pero esa era la imagen que se recordaría cuando el ruido mediático se desatara. No el beso, no los aplausos, sino el instante inmóvil en que una boda se convirtió en un enigma. Y mientras tanto, las velas seguían consumiéndose lentamente, dejando caer gotas de cera sobre los manteles como si marcaran el paso del tiempo, gota a gota, en una noche que parecía no tener fin.